Viernes 20 de febrero iniciamos las noticias a las 6 en Canal 11. Suprema Corte niega amparo del Bester Gordillo. Deberá pagar más de 19 millones de pesos que debe al SAT. La Secretaría de Marina incauta 4 toneladas de cocaína en un sumergible frente a Manzanillo. Es el segundo cargamento de este tipo decomisado en el mes de febrero. La jefa de gobierno Clara Brugada inició el programa de chatarrización para modernizar el transporte concesionado en la Ciudad de México. Más de 200 unidades serán sustituidas por vehículos eléctricos. El canal de la Suprema Corte de Justicia presenta nueva programación que visibiliza la riqueza de las lenguas originarias de nuestro país. En Argentina, protestas y huelga general marcan el debate así de la reforma laboral. Al menos 70 personas resultaron heridas. La carrera panamericana llega por primera vez al estado de Puebla. Recorrerá 9 municipios de esa entidad. Se trata de la segunda carrera panamericana Girl Road Tour, un rally exclusivo para mujeres. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por cerrar con nosotros la semana. Elvira Angélica Rivera, es viernes. Guadalupe, muy buenos días. Así es, viernes 20 de febrero. Bienvenidas y bienvenidos a las 6. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo andan en radio? Muy buenos días. 95.7, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Les recordamos que también estamos disponibles en todas nuestras redes sociales. Ustedes las pueden ver ahí directamente en la pantalla, el código QR, para que lo puedan escanear y les lleve a nuestra página con más información. Y tenemos también nuestra pregunta de la semana, precisamente porque ya es viernes. Así es, sobre la iniciativa de reforma para eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios. ¿Qué criterios ustedes consideran que deberían definir si una pensión otorgada a personas exfuncionarias es razonable o excesiva? Al final de este espacio vamos a leer algunas de sus respuestas. Claro que sí, les recordamos nuestras redes sociales, ahí también pueden participar, escaneando también el código QR para acceder a más información. Y de hecho, vamos a iniciar ya directamente con los detalles. Hay que pagar impuestos y cumplir con nuestras obligaciones fiscales y nadie se salva. La ex lideresa del magisterio, el Bester Gordillo, volvió al foro público. Y es que la Suprema Corte de Justicia le ordenó pagar poco más de 19 millones de pesos que debe al SAT. Es por concepto del impuesto sobre la renta. Ella no lo declaró en 2008 y tampoco en 2009. Y es que un punto más en contra del Bester Gordillo, encarcelada desde 2013 justo por defraudación fiscal. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta. El Bester Gordillo, que por años gozó del poder, no declaró el impuesto sobre la renta durante 2008 y 2009, cuando aún era lideresa magisterial. Y tras un recurso de reclamación de la Secretaría de Hacienda para cobrar el adeudo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Gordillo debe pagar 19.2 millones de pesos por concepto de ISR. El proyecto a cargo de la ministra Lenia Batres estableció que se realizaron depósitos a una cuenta bancaria de Gordillo, con los que pagó tarjetas de crédito y servicios personales que omitió declarar, pero sí modificaron el patrimonio de la expriista, detenida y encarcelada en 2013 por defraudación fiscal. Soy inocente y muestro a ustedes lo que justifica judicialmente el acuerdo. Y si bien un tribunal en materia penal la absolvió en 2018 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros, no se pronunció sobre la cuestión fiscal. Por ello, tras un litigio de 5 años y la admisión de un recurso de reclamación aceptado en junio de 2025 por la entonces ministra presidenta Norma Piña, este jueves, la nueva integración del máximo tribunal de justicia del país le ordenó a Gordillo que debe pagar lo que debía. 11 Noticias
Gilberto Molina. Pues ahí está el tema. Vámonos con el Día del Ejército encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Asistió, por supuesto, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien afirmó que México necesita sus Fuerzas Armadas para defender la soberanía y la seguridad pública. Así el evento encabezado por la presidenta Sheinbaum. México requiere de sus Fuerzas Armadas, requiere de este ejército que surgió para defender a la patria, para asegurar la permanencia de las instituciones y para sostener con lealtad inquebrantable a la República. El secretario de la Defensa también destacó el origen popular de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, su sentido social a partir de programas de protección civil, como el plan DN3E de emergencias para casos de desastre. La presidenta resaltó a su vez el papel de las Fuerzas Armadas para proteger al país de presiones externas, enfatizando que la soberanía es la capacidad del pueblo mexicano para gobernarse sin imposiciones. Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto, nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia. La soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones. Mire, en asuntos de seguridad, elementos de la Secretaría de Marina interceptaron un sumergible. Llevaba 4 toneladas de cocaína y fue muy cerca del puerto de Manzanillo, en Colima. Luis Valdés nos informa. Desde que se acercó a aguas mexicanas, ya estaba en la mira de la Marina. Una X marcaba la ruta del semisumergible que rompía las olas a máxima velocidad. Poco a poco, fue rodeada por helicópteros y lanchas de persecución de la Armada. Su camino tocó a su fin a 463 kilómetros de Manzanillo, Colima. Cuando fue abordada por los marinos, estos descubrieron que en el semisumergible se escondían 179 paquetes de presunta cocaína, equivalente a 4 toneladas. De manera compartida con Estados Unidos, la Armada aseguró por segunda ocasión un cargamento de presunta droga que se transportaba por mar. Y es que apenas el pasado 11 de febrero, en una operación similar, la Secretaría de Marina interceptó un barco pesquero en aguas internacionales cercanas a la isla Clarión de Colima. En esa ocasión, y con apoyo de binomios caninos, los marinos ubicaron 188 paquetes de presunta cocaína, con un peso aproximado de 6 toneladas. El número de paquetes con presunta droga era tal que podrían cubrir medio campo de fútbol-soccer. En su cuenta de X, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, subrayó que de las 2 operaciones se decomisaron en total 10 toneladas de la presunta droga y se afectan las finanzas del crimen organizado. 11 Noticias, Luis Valdés. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no hay ninguna investigación abierta contra Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, en el sexenio pasado por la red de contrabando de combustible detectada anteriormente. No hay líneas de investigación contra el secretario y está abierto toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República. La presidenta recordó que México solicitó al gobierno de Estados Unidos la extradición de empresarios presuntamente relacionados con el tráfico ilícito de combustibles. Y es la Fiscalía pues quien tiene que dar la información, si es que así se puede, en el marco de la investigación de los nombres de estos empresarios. ¿Son los Jensen? Entre otros. Estamos a poco más de un mes que inicie el primer periodo vacacional del año, que corresponde a Semana Santa. Y si usted va a viajar desde el aeropuerto Felipe Ángeles, le tenemos buenas noticias. Y es que ya lo va a poder hacer llegar a esta terminal aérea a través del tren suburbano. Mi compañero Armando Gama nos cuenta.
Antes de Semana Santa arrancarán las operaciones del tren suburbano para conectar la estación Buenavista en la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos muy bien. El tren Ciudad de México-AIFA inicia operaciones antes de Semana Santa. El nuevo ferrocarril dará la bienvenida a millones de turistas que lleguen vía aérea, por ejemplo, para disfrutar en junio el Mundial de Fútbol. Ya está casi concluido el trabajo en CETRANS y accesos a las estaciones, y lo que están viendo aquí está terminándose la instalación de la ampliación de vías en Buenavista, y empiezan en estos días también los trabajos de catenaria y señalización para ya tener las pruebas desde Buenavista hasta el AIFA. Son 42 kilómetros de la nueva vía que se suman a la Red Nacional de Trenes de Pasajeras y Pasajeros que amplía sus destinos al norte del país. Y es que otros 780 kilómetros de ferrocarril están en construcción. Son trenes con conexiones entre Ciudad de México, Pachuca y Querétaro. Además, Querétaro, Irapuato y Saltillo Nuevo Laredo avanzan al 20% en promedio. A la par, se realizan estudios técnicos previos en otros 1.336 kilómetros en tramos que unirán a Irapuato con Guadalajara, Querétaro con San Luis Potosí, Saltillo y Mazatlán Los Mochis. La empresa Alstom México ganó la licitación para proveer 47 nuevos trenes que recorrerán las nuevas líneas en el norte del territorio nacional y que se estima atenderán a más de 70,000 personas viajeras al día. Que son diésel eléctrico con velocidad máxima de 165 kilómetros por hora, con 632 pasajeros, y los de largo itinerario con 271 pasajeros, asientos ergonómicos. Por otra parte, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario prevé ampliar el uso de una sola tarjeta de movilidad integrada para trenes que conectarán a la capital del país con otras ciudades, incluido el AIFA. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, pues vamos a revisar ahora la agenda educativa. Quedaron listos los cambios a los libros de texto gratuitos, nuevos materiales que se van a poder usar a partir ya del próximo ciclo escolar. Más detalles con Judith Hernández. Los libros de texto somos de todos y son de todos. Las modificaciones y actualizaciones solicitadas para los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2026-2027 se trabajaron desde el año pasado, explicó la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez. Se hizo durante todo el año 2025 pues un ejercicio con las propias infancias, visitando escuelas, de toda esta compilación, de todo este trabajo que se hace tanto de docentes, estudiantes, academia, desarrollo curricular, pues se ha hecho una serie de observaciones que pueden ir, por ejemplo, desde una modificación en una imagen, tal vez en el propio uso del lenguaje. Es una suma de distintas observaciones de todos los que estamos involucrados. Detalló que empezaron con los libros de primaria y preescolar y aún falta concluir el trabajo de actualización de los libros de secundaria. Estamos en el proceso de la incorporación. Como les mencionaba, nosotros tenemos que concluir con los materiales para poderle estar impresos antes del mes de enero. Gracias a ese trabajo previo, la totalidad del estudiantado de educación básica recibirá sus libros a tiempo para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, pues el proceso de impresión y entrega ya está en marcha. Entregamos al año 155 millones de libros de texto. Por lo tanto, cada mes a partir de enero hacia el mes de junio se imprimen entre 28 y 30 millones de libros de texto al mes. Además, se imprimieron las guías para docentes que la administración anterior diseñó, pero que solo se habían quedado en la edición digital. ¿Qué hicimos en esta ocasión? Garantizar y buscar que esos materiales se imprimieran, y entre ellos están los cuadernillos de matemáticas de la fase 3, 4 y 5 que están llegando a nuestras escuelas. Para el ciclo escolar 2027-2028, la SEP realizará más modificaciones, como el cambio de imágenes o dibujos alusivos a diferentes sectores poblacionales con lenguaje inclusivo y lenguas indígenas. Judith Hernández.
Vámonos con otros asuntos. Mire, ya hay fecha para conocer el contenido de la reforma electoral que va a enviar la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión. El martes de la próxima semana. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente. Entonces eso es lo que estamos planteando. Entonces ya el martes con gusto platicamos todo lo que tiene que ver con reforma electoral. Entre las propuestas que vamos a conocer a profundidad el martes, como lo dijo la presidenta, pues destacan la disminución del presupuesto a partidos políticos y también la reducción de recursos para organizar las elecciones. Las y los diputados de Morena acordaron respaldar la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue una reunión plenaria del grupo parlamentario donde señalaron que dialogarán con los legisladores del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista. Buscan un consenso. Hasta el último momento hay que hacer el esfuerzo por integrar pues una unidad, una coalición con Partido Verde y con PT para lograr la mayoría calificada y con otras fuerzas políticas, ¿no? Estamos insistiendo en construir este consenso. Bueno, eso en el Poder Legislativo. En tanto, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral aseguraron que sería grave disminuir el presupuesto para organizar un proceso electoral. Lo cierto es que después de cada proceso electoral hay también un trabajo de perfeccionamiento, de revisar, de evaluación, y para eso requieres órganos permanentes que tomen nota, que revisen y que puedan mejorar para un siguiente proceso electoral. Disminuir esta estructura debilitaría gravemente al instituto. Bueno, ya la próxima semana va a continuar este debate de la reforma electoral. Ha cedido un poco la contaminación, pero miren, una de las quejas de las y los usuarios aquí en la Ciudad de México del sistema de transporte colectivo es también la contaminación que emiten muchas de estas unidades. Para mejorar el transporte público, inició un programa de chatarrización. 2,000 microbuses se van a sustituir. Gabriela Jiménez. Cerca de 2.500 microbuses viejos, en mal estado y altamente contaminantes dejarán de circular en las calles de la Ciudad de México. Nuestra meta como gobierno de la ciudad es que al 2030 podamos haber dicho adiós a todos los microbuses en mal estado, a todos los que ya superaron su tiempo de vida útil. Y eso implica, para lograrlo, que podamos al año alrededor entre 500 y 600 casos de sustituciones al año. Más de 200 unidades de las rutas 1 y 22 que transitan del oriente al centro histórico de la Ciudad de México serán sustituidos por vehículos eléctricos. Un microbús, chatarrizarlo para comprar uno eléctrico, tienen el apoyo de 900,000 pesos por parte del bono del gobierno y 900,000 pesos de lo que consiguen aquí nuestros compañeros del fideicomiso, o sea, extra. Sería 1,800,000 pesos. De estos apoyos, 97 serán para conductoras con el propósito de garantizar la participación de las mujeres en uno de los oficios considerados exclusivamente para hombres. Si tenemos una escuela que este año, que ya arrojó las primeras conductoras, ya se están capacitando y ya van a trabajar en distintos organismos, pero también en las rutas concesionadas. Entonces, este año vamos a redoblar ese esfuerzo para continuar en esa capacitación y va a haber más mujeres operadoras. Con imágenes de Yujin Pasol y Marlene Mortera, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Hablemos ahora del tren interoceánico en el sur del país, y es que ya hay avances en la reparación integral del daño a las víctimas por el descarrilamiento de uno de los vagones ocurrido en diciembre pasado, que dejó desafortunadamente 14 personas fallecidas y más de 100 personas heridas. La instrucción de las autoridades es atender a todas las personas que viajaban en el tren durante ese incidente. Se está trabajando la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Víctimas, para poder hacer la reparación integral del daño de todos los que viajaban en el tren. Van muy avanzados
en la comunicación con todas las familias, incluso ya en la aceptación de la reparación del daño de la mayoría de ellas. Vamos al pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para este viernes, un sistema anticiclónico mantendrá un ambiente caluroso en gran parte del país, con muy poca probabilidad de lluvia. Este día también se aproxima el Frente Frío número 37 a la región noroeste, donde se pronostican algunas lluvias y la caída de agua-nieve en zonas serranas, como San Pedro Mártir, Baja California. Para la tarde del viernes se recomienda hidratarse y evitar exponerse mucho tiempo al sol en entidades donde se alcanzarán hasta los 45 grados. Específicamente en Guerrero, San Luis Potosí y Tamaulipas. También se espera un ambiente caluroso en Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el fin de semana, el Frente Frío traerá humedad al país, por lo que se espera la presencia de lluvias en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz. 11 Noticias. Algunos avisos importantes: si es que usted no ha salido aún de casa, tómelo en cuenta, continúa la reducción de carriles, esto en Calzada San Antonio Abad, desde el eje 3 Sur hasta Fray Servando Teresa de Mier. Evite la zona, lo puede hacer por Bolívar. También por obras está afectada la circulación en Calzada Ermita Iztapalapa, esto es a la altura del eje 3 Oriente. En el metro hasta ahora buen avance, es viernes, todo está tranquilo. Sin embargo, ya usuarias y usuarios señalan que en la línea 8 hay marcha lenta, en específico, ojo, en la estación Garibaldi. Para quienes nos siguen en Monterrey, en Nuevo León, la avenida Fidel Velázquez registra buen avance desde Universidad hasta Abraham Lincoln. Pausa. A las 6:30 en la hora del centro, más noticias. A las 6, la Suprema Corte formalizó sus resoluciones del 13 de noviembre contra Grupo Electra y TV Azteca al declarar improcedentes las pruebas presentadas por la defensa para evadir el pago de créditos fiscales que les fueron otorgados desde 2011. Recordemos que ese día la Corte autorizó al SAT cobrar adeudos por más de 48,000 millones de pesos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego. El 30 de enero ambas partes llegaron a un acuerdo para que el empresario pagara solo 32,132 millones de pesos. Sí es constitucional verificar todos los temas relacionados con el pago de contribuciones, porque efectivamente se trata de una obligación constitucional. Y el sustento de que sea una obligación constitucional tiene su correlativo con la obligación del Estado de hacer efectivos derechos que tienen un costo social, un costo económico. Y vamos a Puebla porque la Fiscalía del Estado realizó exámenes toxicológicos a los 6 menores que ingresaron en días pasados al Hospital General de Huauchinango por intoxicación alimentaria. Esto después de haber comido tamales. Bueno, y es que se especuló que estos tamales tenían fentanilo, pero el resultado salió negativo. A través de un comunicado, la dependencia aclaró que únicamente una menor dio positivo a barbitúricos, metadona y fentanilo, pero estos resultados se atribuyen a los medicamentos que se le suministraron en el hospital para el manejo clínico de la crisis convulsiva. Las diligencias aún continúan, es lo que ha informado la Fiscalía del Puebla. Por lo pronto, pues aclara el asunto. Bueno, vamos con otros asuntos. Es Cuaresma y con el incremento en la venta de productos del mar, las autoridades están buscando terminar con los abusos que suelen presentarse. En esta época aumentan algunos precios, pero también lo que se trata es de garantizar que los productos sean seguros para el consumo. Les contamos más acerca en esta historia. Entre hielo, pescados y mariscos, la temporada de Cuaresma ya comenzó. Y con ello el operativo Cuaresma 2026 para evitar abusos en los precios y garantizar que los productos estén en buen estado para su consumo. No solo estamos promoviendo una alimentación saludable, pero también queremos que sea una alimentación segura. Y por eso todo este trabajo que hacemos es justo para esto, para que la gente esté segura de que lo que está consumiendo se maneja de una manera higiénica.
Las y los consumidores consideraron estas acciones fundamentales. Yo vengo a la Nueva Vía porque aquí encuentro marisco muy fresco, buena atención, buen precio y pues aquí vengo a comprar. ¿Y el día de hoy qué se lleva? Hoy me llevo curvina en filete. ¿En qué nos beneficia a nosotros como consumidores tener la ayuda de la Secretaría de Salud? Pues estar saludables, que no nos enfermemos comiendo mariscos ahora sí que malos, ¿no? O retrasados. Y ante la demanda de productos del mar están las recomendaciones. El pescado, para que la gente se dé cuenta que es fresco, siempre debe de tener buen olor, debe de tener las branquias rojas, debe de tener su carne firme y los ojos brillosos. Como parte de esta estrategia, que estará activa hasta el próximo 10 de abril, se realizarán más de 1000 visitas de verificación en mercados, centrales de abasto y otros puntos de venta en toda la capital del país. Tiempo de los deportes. Vianey Zárate, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, Vianey. Hola, chicas, muy buenos días. ¿Ya están preparadas para el Mundial? Listas, listísimas. Pues también ya los que están preparados para el Mundial es la Secretaría de la Defensa Nacional, que se prepara para proteger el aire sobre los estadios de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en lugares como aglomeraciones de personas como el Fan Festival. Para esto cuentan con dos sistemas. El primero, semifijo, establece un perímetro donde ningún dron no autorizado podrá volar. El segundo, portátil, permite a un soldado moverse hacia el dron localizado y cortar la comunicación del control y del GPS, lo que hace que el dron pierda totalmente el control y no pueda aproximarse. Este equipo corta la comunicación del control con el dron y del dron con el GPS. Por lo tanto, una vez que se lleva a cabo la inhibición, el equipo pierde totalmente el control y no va a poder aproximarse. Actualmente se están capacitando a 200 soldados para operar estos equipos y asegurar que el Mundial se viva con tranquilidad tanto en la cancha como en el aire. Y mire, los motores están encendidos y hay mucha adrenalina ya en Puebla, porque este fin de semana las carreteras poblanas son el escenario del Girl Road Tour, la carrera panamericana exclusiva para mujeres. Aquí le tenemos toda la información. Este 20 y 21 de febrero en el estado de Puebla se llevará a cabo la segunda carrera panamericana Girl Road Tour, un rally de regularidad exclusivo para mujeres y que busca impulsar el automovilismo femenino. Pues había que darle un giro y usar toda la plataforma y el ecosistema de carrera panamericana que ya tiene 75 años y nos dimos cuenta que faltaba un producto y un proyecto para mujeres. Y hay muchas navegantes muy profesionales en Panamericana y quisimos abrir este espacio para las chicas que tienen pues este talento detrás del volante. Las participantes viven con emoción el automovilismo, un deporte que también es un espacio para ellas. Bueno, en que es un rally de regularidades, el tema de la precisión es lo que realmente te hace ganar. Una de mis tareas es con el cronómetro, el odómetro y todas las aplicaciones que tenemos, ir corrigiendo y marcando en qué punto estamos pasando. La carrera panamericana Girl Road Tour busca ser una competencia inclusiva y destaca que el deporte motor no tiene barreras de género. Efectivamente es un deporte en el que mayoritariamente es considerado como para hombres, entonces está increíble la iniciativa que tiene Carrera Panamericana. La competencia está abierta a participantes de todos los niveles, desde pilotas y navegantes con trayectoria hasta aquellas que comienzan en esta disciplina. Girls representa la diversidad de las mujeres en México y en el mundo. Hay empresarias, pero también hay ingenieras que se dedican al tema automotriz y pues felices de que se diviertan aquí. Hay también chicas que se han dedicado de manera profesional al realismo y pues nuevas novatas que están experimentando por primera vez hacer un rally. La carrera será acompañada de hermosos paisajes del estado de Puebla y atractivos turísticos como la ex hacienda de Chautla, Cholula y el Museo del Barroco de la capital. Mucha adrenalina, pasión y muy divertido. Con imágenes de Cristian Aguilar y Daniel Pérez, 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban.
Y mire, el diamante mexicano sigue puliendo a joyas. Con tan solo 16 años de edad, el lanzador Diego Serna ha cumplido el sueño de todo pelotero al firmar con el único equipo de las Grandes Ligas. Conozcamos a este joven. Más de 10 peloteros mexicanos firmaron como prospectos o llegaron a un acuerdo con algún equipo de Grandes Ligas en lo que va del 2026. Entre ellos, los pitchers César Vivanco y Héctor Cacho, quienes serán desarrollados por los Yankees de Nueva York, y Diego Serna, a quien los Padres de San Diego le dieron un bono de firma por $1 millón, cifra que muy pocas veces se ha visto en el béisbol mexicano. Serna, de 1.91 de estatura, lanza la recta hasta 91 millas por hora y cuenta con otras 2 pichadas magistrales, la curva y el cambio de velocidad. Todo esto ha sido una trayectoria muy larga, una trayectoria de tener paciencia, una trayectoria de cuidarte también como jugador, trabajar fuerte, cumplir con los horarios que se requieren para poder asistir también a cabo a una mejor preparación y tener una mejor salida en tipo de juegos. Y simplemente esperé que se diera la firma y me siento muy orgulloso. Desde los 12 años yo me fui a Mazatlán, Sinaloa, donde llevo a cabo mis primeros inicios como jugador profesional en el equipo de Leones de Yucatán. Diego Serna es hijo de un agricultor que siembra maíz y tomate y de una maestra que siempre lo apoyaron en su camino. Pero a su abuelo agradece haberle enseñado el béisbol. Primeramente, el deporte ese me lo inculcó mi abuelo. Siento yo que es una de las cosas más importantes para mí, para mi carrera, viene siendo mi abuelo, porque desde muy chiquito me trajo para poder llegar a asistir ahorita donde yo estoy. Diego Serna, quien el 22 de marzo cumplirá 17 años, invita a las y los niños y jóvenes a siempre practicar algún deporte. Simplemente que le dediquen el tiempo al deporte, o sea, el deporte que más les guste, si es béisbol, si es básquet. Yo siento que cualquier deporte te beneficia muchos valores. Pero para mí viene siendo el béisbol el que me dio valores, el que me dio fortaleza, mentalidad bien. Por ahora, Serna entrena en la Academia de los Padres de San Diego, en la Liga de Novatos de República Dominicana. 11 Noticias. Y grandes noticias, la ciclista mexicana Yareli Acevedo se coronó campeona en la prueba de eliminación dentro del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 en Santiago de Chile. La mexicana volverá a la pista hoy cuando enfrente la prueba Omnium. Y en estos momentos el ciclista Isaac del Toro sigue buscando el liderato en la 5ª etapa del Tour de Emiratos Árabes Unidos. El pedalista se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general de la UAE Tour, a pesar de haber finalizado ayer en el sitio 23 la 4ª etapa con un recorrido de 182 kilómetros con salida y meta en Fujairah. Mira, el director de la CONADE, Rommel Pacheco, anunció Misión País, un proyecto donde solicita a la iniciativa privada aportar recursos económicos para el desarrollo del deporte rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Chicas, hasta aquí la información deportiva, pero les tengo grandes noticias. La próxima semana, atentas, llega el trofeo de la Copa del Mundo ya a la Ciudad de México. Aquí a México, pero sabemos que ese trofeo no lo puede tocar todo mundo, ¿no? ¿Quiénes sí, quiénes no? Mira, solamente... Bueno, mejor quiénes, pues, poquitos sí. Poquitos son los que pueden tocarla. Los que son campeones mundiales pueden tocarlos también mandatarios, que son los presidentes de los países sede. Así que, pues, un ser humano normal como nosotros, pues, solamente lo podemos ver de lejos. Entonces, recuerden, va a haber una gira en la Ciudad de México y en todo el país, porque ya va a llegar directamente a la IFA. Y de ahí se va a ir a trasladar a los diferentes puntos de la Ciudad de México, que son Guadalajara, León, Monterrey, va a estar en diferentes puntos. Y aquí en la Ciudad de México, en junio, lo podremos ver. Fotos, sí. Fotos, se puede tomar fotos, va a haber como actividades con el patrocinio que lo trae. Va a estar interesante porque pues estaremos ya a nada de que pues se lleve a cabo este mundial. ¿Cuánto tiempo estará aquí en México? Va a estar ya a partir de ahorita hasta el mes de junio.
va a estar recorriendo en diferentes países. De repente va a estar trasladándose a otros países, pero a partir de ahorita, ya que llegue, pues se puede decir que va a ser parada fija. Aquí en la Ciudad de México, recuerden, son 3 fechas en junio, entonces pues, vamos a poderlo disfrutar cerquita. Hay que irse ya anotando en la página oficial para que pues, puedan tener el acceso, que es gratuito. Ahí Muy nos bien. contarás los detalles. Gracias, Sí, Vianey. claro, chicas. Te Hasta vemos pronto, Vianey. Nos vamos con más. Ya estamos de este lado del estudio. Miguel, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días, todo Bienvenido. bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues la Academia Mexicana de la Lengua rindió homenaje en su sede del Centro Histórico al historiador Miguel León Portilla. A un siglo de su nacimiento, su esposa recordó lo que significó para él ser parte de la Academia. Miguel sembró una semilla de creación que cultivó a lo largo de su vida, aquí, en la Academia Mexicana de la Lengua. Y ahora es el momento de recordarlo. Bueno, y hoy comienza un encuentro de 3 días que reúne integrantes de salas de lectura, clubes de lectura y bibliotecas en el marco del Plan por la Paz y la Justicia en Michoacán. En este estado hay 480 salas y clubes de lectura con presencia en 73 municipios. Entonces, ¿qué queremos? Tender puentes de confianza. Que los dones que yo tengo en el fomento a la lectura los comparta contigo, que me tengas confianza y que podamos caminar juntas y juntos en los territorios. Ese es el sentido último de este encuentro. En el marco de que cada vez, y tú lo sabes perfectamente, que si se abre un espacio de fomento a la lectura, se crea cultura de paz. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes tendrá su acostumbrado concierto dominical a las 12 horas en el Conservatorio Nacional de Música, a cargo del director huésped Rodrigo Cadet. La entrada es libre. Nos va a acompañar Miguel Ángel Villeda, también joven, talentoso chelista, y se va a interpretar las danzas y arias antiguas, la suite número 3 de Ottorino Respighi, de Carl Philipp Emanuel Bach, el concierto para cello en la menor, y va a concluir el concierto con la serenata para cuerdas de Víctor Herbert. En la UNAM comenzará este fin de semana un ciclo mensual de conciertos de música de cámara denominado Música Comentada, que incluirá una charla previa a cargo de un especialista. Comenzamos con el quinteto de Schubert para cuarteto y cello, que es una obra extraordinaria, escrita en 1828, el último año de la vida de Schubert, es de sus últimas obras que escribió. Toca el cuarteto de Bellas Artes. La cita sábado a las 6 de la tarde en la Sala Carlos Chávez y domingo a las 12 horas en el Anfiteatro Simón Bolívar en el Centro Histórico. La Sinfónica Nacional emprende su segundo programa de temporada de este año, que incluirá el estreno en México del concierto para guitarra y orquesta número 3 del compositor mexicano Eduardo Angulo. Viernes 20 horas y domingo 12:15 horas, Palacio de Bellas Artes. Tenemos boletos para el domingo y también hay boletos dobles para Danza Soñantes Intento 1045 en el Teatro de la Danza el domingo 22 de febrero a las 18 horas. Soliciten su boleto doble a @11 Noticias TV o en Facebook 11 Noticias. En la publicación de la transmisión facilita mucho su localización. Bueno, la muestra Los grupos y otras revueltas explora los vínculos entre estética y política porque fue creado a partir de un clima de represión. Aquí los detalles. De nuestra historia que se han diluido o ha convenido mantener archivado. Por eso la importancia de genealogía del arte a partir de la investigación de un pensamiento crítico, tal como sucede en los grupos y otras revueltas artísticas, redes y colectividades en México, 1976-1985. Es decir, es el momento post-68, marcado por una década de muchos cambios en orden político, por también un clima de represión generalizada, en el cual la juventud artística toma su agencia de producción para hacer tanto críticas al sistema político, pero también al sistema artístico, renovar los lenguajes. Muestra dividida en 5 salas a partir de la revisión de 13 fondos documentales, seminarios y el encuentro directo con algunos de los artistas que fueron parte de movimientos como Proceso Pentágono, Suma o Mira. En total, se presenta la obra de 27 grupos artísticos. Y fue muy rico conocer a los artistas, ir a sus casas, a sus estudios, porque había cosas que ellos no veían ya como de valor y pudimos rescatarlas para poder exhibirlas. Justamente muchas fotografías o negativos de fotografía nos llevaron a hacer las reconstrucciones de algunas de las piezas.
Desafiantes y con mucho que contar a las nuevas generaciones, los grupos y otras revueltas artísticas en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Con imágenes de David Ramírez y Yair Maya, 11 Noticias, Saraí Campeche. Vámonos al libro del día. Es Aqueste encantador de serpientes de Jaime Chabot, premio de narrativa Ignacio Manuel Altamirano. Se presenta en la Filminería que hoy comienza. Esto será el domingo a las 16 horas en el stand del Fondo Editorial del Estado de México. Este libro en voz de su autor. La escritura de la novela tiene que ver con Domingo Angola, un titiritero negro que en 1621 se le denuncia en el convento de San Francisco en Cuernavaca, se le abre proceso en la Santa Inquisición y fue acusado de hereje por hacer hablar palitos inanimados y por hablar con serpientes. Y lo pongo de muy inventor, ¿no? Hace una linterna maravillosa. Esas habilidades también lo llevan a ser objeto de denuncia. Pues todo eso es como un gran caldo de cultivo para esta novela, que tiene su parte de triángulo amoroso, de profundo trabajo sobre lo que ha sido esa tercera raíz. Leo con el 11 avanzamos 125 páginas del libro Asalto al Infierno y otras aventuras crónicas e instrucciones para destruir la realidad de Óscar de la Borbolla, editado por el Fondo de Cultura Económica. El X de hoy es de Leti y dice: si fuera escritor, pediría un personaje. Si fuera pintor, una modelo. Como periodista, necesito una persona que pose para una historia real. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 92 años del nacimiento del poeta mexicano Hugo Gutiérrez Vega. En su honor, el poema del día, Diario de tu cuerpo, que en alguna parte dice: estaré junto a tu voz pasada, escuchando tu voz presente, leeremos nuestra historia en el libro cerrado de tu vientre. Quien lo solicite lo comparto completo por X @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. ¿Habrá poesía en la Filminería, Miguel? Siempre seguramente. Hay poesía. Siempre hay poesía. Rocío Cerón hace un ciclo ahí muy interesante, ya lleva varios años. No revisé si estaba, pero seguramente está. ¿No? Eso entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. ¿La cita es hoy? Hoy a las 11 arranca con el protocolo de la inauguración, el recorrido que es caótico, porque ay, no me digas. Va todo mundo empujando entre libros y gente y pasillos. Hay que hacerlo. Y a un lado está el tendido de libros del Fondo de Cultura Económica en el Palacio Postal. Oye, y hay ofertas también de libros. Sabemos que muchas veces cuando van cerrando empieza el remate del libro. ¿Se estila en la FIL o depende ya de cada editorial? Depende de cada editorial. Ha sido menos común en las ferias las grandes ofertas, sino la reunión de muchos títulos en un solo sitio. Y bueno, el imperdible es tu sala de lectura. Ah, claro. Eso. Viernes de hoy en 8 a las 2 de la tarde, ahí, y antes en la noche de museos, en el Museo de la Ciudad de México a las 19 horas. 2 sesiones. Ay, Miguel, ya nos contarás todo el éxito. No, ya te veré, quienes... ¿no? Ah, pues claro que sí. No, digo, el éxito para quienes van a la FIL, participan, se reúnen en pro de la lectura. Miguel, gracias. Gracias. Nos cuentas el lunes cómo estuvo todo el fin de semana. Seguimos con más. Viernes, y cuando es viernes en este espacio, pues nos da mucho gusto recibir a José Antonio Valdés Peña. ¿Cómo estás, Toñito? Bien, Angie, muchas gracias. Las mejores recomendaciones siempre. Mejores recomendaciones, y bueno, pues aquí queríamos en particular mencionar 3 películas para este fin de semana, muy variadas todas ellas. Entonces, bueno, pues comenzamos con una opción filmada en México y de un director muy interesante que se llama Germinal Roux, un hombre de origen suizo que ha sido reconocido fotógrafo. Tiene varias películas ya en su filmografía, pero ahora nos presenta una llamada Cosmos. Bueno, Cosmos está filmada en la península de Yucatán y pues nos habla de una historia de amor entre personas de edad avanzada. Por un lado tenemos a una mujer europea que ha llegado a establecerse allí en Yucatán y el tiempo está pasando, ella siente la cercanía de la muerte y de pronto conoce a un personaje que está en contacto con la naturaleza, que tiene conocimientos místicos. Él es un hombre también más o menos de su misma edad, los dos andan rondando los 70 años. Él habla maya exclusivamente y bueno, pues entre una mujer europea y este hombre maya va a surgir una historia de amor única donde, pues bueno, lejos de todas las convenciones de la comedia romántica,
Ustedes van a poder ver el entendimiento entre culturas, van a poder ver un gran trabajo visual de parte de Germain Alrou. Esta película ya se había exhibido en un foro internacional de la Cineteca y ahora se estrena de forma comercial, así que no se la pierdan, es un gran trabajo de imagen y además de poder disfrutar de la presencia de una gran actriz como es la española Ángela Molina, que ahí la estamos viendo en pantalla. Pues bueno, ¿qué filmografía tiene Ángela Molina también? Bueno, pues ahí está Cosmos, no se la pierdan en el circuito cultural. Vámonos ahora con Muerte en Invierno. Angie, aquí hay algo muy interesante. La película es la ópera prima del director Brian Kirk y es la historia pues de una mujer que a lo largo de su vida se ha dedicado a la pesca en hielo. Es esta persona que abren los huecos, empiezan a pescar ahí y bueno, pues ella va a dejar las cenizas de su marido recientemente fallecido a una zona muy nevada de allá de Minnesota. Y pues se acaba encontrando que hay un secuestro que está pasando en el área y pues esta mujer se va a meter no solamente a rescatar a la víctima, que es una jovencita, sino a enfrentarse a los secuestradores y vivir una aventura que no tenía planeada en ningún sentido. Bueno, la película ya tiene una recomendación muy notable. Emma Thompson haciendo un personaje de acción, haciendo un personaje pues de una mujer que de repente se ve envuelta en una aventura que no tenía considerada en ningún sentido. Y bueno, realmente entre ella y Anna Kendrick, que es la malvada secuestradora que anda por ahí, la película te mantiene en una tensión constante. Desde luego los personajes hay una notable profundidad. Emma Thompson está espléndida y bueno, pues ahí tienen esta película Muerte en Invierno, que por ahí algunos colegas dicen que podría verse por tele. No, déjenme decirles por qué. Los paisajes donde está filmada, la atmósfera que logra crear la película, de verdad son para una sala de cine. Y bueno, siempre ver a Emma Thompson se agradece haciendo cualquier cosa, desde La Nana Mágica hasta Shakespeare. Así que bueno, pues no se la pierdan. Muerte en Invierno también ya este fin de semana. Y también tenemos el regreso como director de un consentido que se llama Bradley Cooper. Pues sí, después de Nace una estrella, después de Maestro, esta película que hizo sobre la vida de Leonard Bernstein, pues ahora regresa Bradley Cooper en un tono mucho más tranquilo, mucho más modesto, en una película llamada ¿Está funcionando esto? Así en tono de pregunta. ¿Está funcionando esto? Pues es la historia de un matrimonio, Angie, de dos personas como de 50 años que tienen hijos, tienen carrera y de pronto deciden separarse de manera muy civilizada según ellos. Bueno, pues mientras ella toma su camino muy definido, los hijos están viendo de qué manera sobreviven al divorcio de sus padres, pues él de repente en un arranque de desesperación se mete a un bar donde hay cómicos de stand-up y de repente él toma el micrófono y empieza a dar una rutina para no pagar el cover del bar, sobre todo. Y bueno, pues el personaje acaba descubriendo una forma de poder expresar a los demás el dolor que va sintiendo. Entonces, bueno, tenemos a Laura Dern, tenemos a este actor que estamos viendo en pantalla, que él sobre todo es un actor que está acostumbrado a hacer comedia y de pronto a través del stand-up cambia radicalmente el tono. Y bueno, pues Bradley Cooper nos muestra una historia muy humana, la historia de un matrimonio deshecho que se va reencontrando. No hay la posibilidad de una reconciliación, pero sí de vivir el proceso de la manera más humana y más sensible posible. Pues bueno, tercer largometraje de Bradley Cooper y la verdad, pues se sigue poniendo Angie como uno de los más interesantes cineastas de su generación. Esto es una película profunda, dolorosa, pero también hay mucha comedia. Bradley Cooper es el personaje de uno de los estandoperos y es muy divertido y además se pone en un plano, tercer, cuarto plano, para no destacar, aunque es el director de la película y es Bradley Cooper. Entonces no se la pierdan, es una película que habla de cuando el amor se rompe y cómo te tienes que reinventar de una u otra forma. Pues ahí está, Toñito, excelentes recomendaciones como siempre. Te vemos la próxima semana. Con mucho gusto aquí andaremos. Gracias, muchísimas nos vemos. Gracias, Pausa gracias y volvemos. a todos. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa, afirmó que México necesita sus Fuerzas Armadas para defender la soberanía y la seguridad pública. La Secretaría de Educación Pública da a conocer que ya están listas las modificaciones y actualizaciones a los libros de texto gratuito de preescolar y primaria.
para el próximo ciclo escolar. Ojo, porque la cédula profesional ya no es válida como identificación oficial en cualquier tipo de trámite. Le diremos en cuáles sí se mantiene. La temporada de Cuaresma ha comenzado y con ello inició el operativo Cuaresma 2026, esto para evitar abusos en los precios de pescados y mariscos. La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba por unanimidad la ley de amnistía para presos políticos. Se anuncia la creación del proyecto Misión País para que la iniciativa privada inyecte recursos destinados al desarrollo de deportistas. Todo para el Mundial, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Bueno, recordamos nuestra pregunta de la semana sobre la recién iniciativa de reforma para eliminar estas pensiones millonarias que perciben algunos exfuncionarios. Y por ello queremos que nos compartan qué criterios ustedes consideran que deberían definir si una pensión otorgada a personas que fueron exfuncionarias es razonable o excesiva. Compártanos su opinión sobre este tema. Ahí en nuestras redes sociales estamos disponibles y al final de este espacio vamos a leer algunas de sus respuestas. Así es, de hecho ya están llegando, se los agradecemos, las compartiremos más adelante. Ahora hablemos de la labor que realizan trabajadoras y trabajadores de la salud, sin duda un trabajo esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. Es por ello que la Suprema Corte de Justicia buscará bonificar a aquellos trabajadores y trabajadoras que su día a día están expuestos a riesgos biológicos. ¿Quiénes los beneficiados? Les contamos más detalles. El personal médico del IMSS que labora en áreas infectocontagiosas tiene derecho a prestaciones y bonos especiales por su exposición permanente a riesgos biológicos. Esto lo determinó la Suprema Corte de Justicia. Por unanimidad, ministras y ministros declararon constitucional el artículo 10 del Reglamento de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radioactivas del Seguro Social, que fue impugnado por una médica de Chihuahua adscrita a una división de cirugía y quien pretendía recibir dichos beneficios. El Pleno determinó que no estaba incluida en la norma. Pero, ¿quiénes sí están incluidos? Hematólogos, infectólogos, laboratoristas, patólogos, médicos no familiares adscritos a hospitales de cuidados intensivos y unidades pediátricas, médicos para el traslado de pacientes en terapia intensiva y técnicos de aparatos de electrodiagnóstico. La ministra Yasmín Esquivel justificó el trato diferenciado. No todas las personas que tienen la profesión de médico se encuentran expuestos en la misma forma e intensidad al riesgo de contagio o infección, que el precepto es constitucional a partir de una interpretación conforme, porque el trato diferenciado se encuentra objetivo y razonablemente justificado en atención al riesgo constante y permanente al que se encuentran expuestos las y los médicos adscritos a áreas de alta peligrosidad. Sin embargo, el catálogo de especialidades que pueden acceder a las bonificaciones por riesgo de contagio generó controversia. El ministro Giovanni Figueroa dijo que no debe limitarse a determinadas áreas y consideró que otros médicos y médicas también pueden reclamar este derecho. Como ocurrió con muchas personas que de manera honorable prestaron sus servicios durante la pandemia de COVID-19. Por ello, estimo que también debe otorgarse la oportunidad a quienes no figuren en el listado para que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Negar beneficios a quienes no contemplan la norma eventualmente podría ser violatorio del derecho a la igualdad, señaló Figueroa. La constitucionalidad del artículo 10 del reglamento del IMSS fue aprobado con 7 votos a favor y 2 en contra. Con información de Gilberto Molina, 11 Noticias. Bueno, y con un llamado a terminar con la deuda histórica con los pueblos indígenas, Plural TV, el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó la campaña 18 por 21, con una programación que visibiliza la riqueza y la revitalización de las 68 lenguas originarias de nuestro país. Me parece que todos los días son una oportunidad de reflexionar con respecto de las lenguas indígenas, y algo que yo siempre he dicho mucho, que es que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental
en la diseminación del racismo. El director de Plural TV, Mardonio Carballo, también dio a conocer la convocatoria al primer festival de documentales con la presentación a partir del sábado 21 de febrero en pantalla de 2 prometedoras producciones que se titulan Ramito de Tlacuilos y Códices de San Andrés, explicados en lengua náhuatl, también en español y en inglés. En otros temas, las autoridades dieron un golpe financiero contra una red de fraude en tiempos compartidos que alcanza empresas y operadores ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que mire, con miles de víctimas tanto en Estados Unidos como en Canadá y pérdidas millonarias bajo investigación binacional, les damos más detalles de ello. México y Estados Unidos continúan trabajando coordinadamente contra organizaciones criminales. Ahora van contra una red de fraude en tiempos compartidos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. La acción se dirige contra Cobay Gardens, un complejo turístico mexicano ubicado muy cerca de Puerto Vallarta, en la Cruz de Guanacaxtle, Nayarit. Su fundador es Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien, de acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, tiene un largo historial de colaboración con el cártel de las 4 letras. Rivera Miramontes trabaja con el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., quien fue previamente designado por el Tesoro por facilitar ventas de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadienses que posteriormente fueron defraudados. Cobay Gardens invita a potenciales compradores de Estados Unidos, Canadá u otros países a presentaciones de su servicio de tiempo compartido. Utiliza estrategias engañosas para atraer a sus futuras víctimas. Después, el complejo turístico participa en estafas adicionales como el cobro excesivo de tarjetas de crédito y comparte su base de datos con centros de llamadas del cártel Jalisco Nueva Generación, que realiza fraudes de reventa, realquiler, entre otros. Finalmente, los operadores de la organización criminal recolectan el dinero. Los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación fueron identificados como Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias Tagallas, Jonathan Faustino Ríos González, alias Johnny Hood, José Eduardo Palacios Rodríguez y José Luis Gutiérrez Ochoa, el Tolín o el Señor de la T, quien es cuñado de Rubén Oseguera González, el Menchito, quien purga una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. Estos operadores sancionados hoy por el Tesoro le responden directamente a Audias Flores Silva, el jardinero, hombre de confianza de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. El jardinero es el eslabón de la alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos. Incluso dicen, algunos de sus sicarios componen uno de los círculos de seguridad de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del Chapo Guzmán. De acuerdo con el FBI, en este fraude de tiempos compartidos, aproximadamente 6,000 personas fueron afectadas, reportando pérdidas cercanas a los $300 millones entre 2019 y 2023. Tan solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos del FBI recibió cerca de 900 quejas relacionadas con el caso, con pérdidas por más de $50 millones. Además de Cobay Gardens, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a otras 18 empresas mexicanas asociadas con la red. De manera complementaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, incorporó en la lista a personas bloqueadas a 7 sujetos adicionales, 6 personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación. La UIF dijo que estableció análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país. Informó que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la Comisión de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Bueno, lista Ingrid Sánchez. Así es, información internacional, bienvenida. Hola Ingrid. ¿Qué tal? Muy buenos días a las dos.
Pues empezamos en esta ocasión con una nota sobre el gobierno de México que solicitó a las autoridades estadounidenses garantizar la atención médica adecuada a familias detenidas en el centro migratorio de Dilley, Texas. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se informó que se da seguimiento a la situación de las personas mexicanas detenidas en el lugar, particularmente los casos de niños, niñas y adolescentes. La Cancillería mexicana informó que personal consular realizó hoy una visita al lugar para entrevistar a personas mexicanas y confirmar que reciben atención médica diaria y que tienen acceso a atención psicológica. El Consulado de México en San Antonio mantiene contacto con los padres y sus representantes legales en el caso de 2 familias que estuvieron detenidas en dicho centro y que involucran a menores de edad, quienes enfermaron durante su confinamiento. Esto ocurre luego de que se dio a conocer el caso del bebé Juan Nicolás, que con 2 meses de vida y diagnosticado con bronquitis, fue expulsado junto con su madre y su hermana de 16 meses de edad. Los 3 estuvieron en este centro de detención en condiciones que pusieron en peligro la vida del pequeño Juan Nicolás y posteriormente fueron expulsados del otro lado de la frontera. Con uso de violencia y un fuerte despliegue militar, Argentina vivió el paro nacional contra la reforma laboral impulsada por el presidente ultraderechista Javier Milei, que durante la madrugada fue aprobada por la Cámara de Diputados. Como tiene una modificación, ahora el dictamen regresa al Senado, donde se votará a partir del día de hoy. Aquí les dejamos los detalles. Argentina quedó paralizada con una huelga general que, acatada por el 98% de los sindicatos convocados, mostró un enérgico rechazo a la reforma laboral del presidente Javier Milei, que es considerada regresiva y anticonstitucional. En Buenos Aires, la policía disolvió, con balas de goma, chorros de agua y gases lacrimógenos, la concentración frente al Congreso, donde los diputados debatían la polémica reforma que limita los derechos laborales de los trabajadores, como la falta de protección frente a los despidos injustificados, la reducción de las indemnizaciones y la restricción del derecho de huelga. Al menos 70 personas resultaron heridas. Manifestantes bloquearon carreteras y cerraron edificios públicos, comercios, escuelas y cientos de vuelos fueron cancelados. La policía detuvo con violencia a 10 manifestantes, entre ellos una persona jubilada. Lo detienen a Carlos, se lo llevan a Carlos el jubilado. Atención, Julián, salieron, lo están viniendo a buscar. Las protestas con cacerolas se extendieron entrada a la noche en medio de una creciente crispación social por la grave crisis económica que vive el país. Tengo un hijo con discapacidad, nos quedamos en la calle y vamos a tener que comer de la basura. Nos negamos a comer de la basura. Por eso tenemos que estar acá todos los trabajadores. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. En Colombia, este jueves se registró en varias ciudades marchas y concentraciones convocadas por el presidente Gustavo Petro. Su objetivo era respaldar el salario mínimo propuesto por el presidente. Porque la gente merece tener una vida justa, una vida digna, con un salario digno. Las movilizaciones fueron convocadas luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional el incremento salarial del 23%. Bogotá fue el epicentro de las movilizaciones que terminaron en Plaza Bolívar. Ahí, el presidente Gustavo Petro firmó en público un decreto para elevar el salario mínimo. Acabar esta obra histórica, que es el primer salario vital de la historia de Colombia. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad, con los votos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, la ley de amnistía para los presos políticos. Permitirá liberar a cientos de personas que permanecen detenidas o cumpliendo condenas por distintos hechos de violencia política ocurridos durante los últimos 25 años. Este mismo jueves, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la firmó para su entrada en vigor. Doy la bienvenida muy especial a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. La ley excluye a personas sentenciadas por violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad o tráfico de drogas. La organización Foro Penal
aseguró que quedan por liberar más de 600 personas detenidas por motivos políticos que aún se encuentran en la cárcel del Helicoide, en cuyo exterior las familias mantienen un plantón desde hace 42 días en demanda de que sean liberados y liberadas. El gobierno de Delcy Rodríguez informó que desde diciembre del 2025 fueron puestas en libertad alrededor de 400 personas. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó la primera reunión de su llamado Consejo de Paz. Quiero que sepan que Estados Unidos hará una contribución de $10,000 millones. El mecanismo integrado por 27 países, entre ellos Qatar, Argentina, Indonesia, Hungría, Arabia Saudita y Azerbaiyán, cuenta con un fondo de 17,000 millones de dólares. En reiteradas ocasiones, el presidente Trump ha dicho que este llamado Consejo de Paz no busca desplazar a la población palestina, pero en el proyecto presentado los objetivos parecen muy diferentes. Estos son los detalles. Al menos 72,000 personas han sido asesinadas por Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 y según la ONU, más del 80% de la infraestructura del enclave fue destruida. Para las élites económicas mundiales, lideradas por el presidente Donald Trump y su familia, si la guerra deja grandes ganancias, la reconstrucción es aún más jugosa. La ribera del Medio Oriente es algo que podría ser algo tan magnífico. El yerno de Trump, Jared Kushner, y empresario inmobiliario, presentó el plan para reedificar sobre las ruinas de lo que alguna vez fue una ciudad desarrollada, con lujosos hoteles, infraestructura energética y complejos residenciales. Verán, soy un agente inmobiliario de corazón y todo se trata de la ubicación. Y dije, miren esta ubicación junto al mar, miren esta hermosa propiedad. Para materializar su plan, Donald Trump creó el Consejo de Paz, que se reúne por primera vez este 19 de febrero en Washington. Su objetivo, dicen, es reorganizar con un ejército compuesto por tropas internacionales la vida de un pueblo que, desde su asentamiento en 1967, ha desarrollado su propia organización y estructura. Los israelíes, entonces, no serían los únicos que ocupen el territorio palestino. En realidad, este plan del Consejo de Paz va a convertir a Palestina en algo muy similar a un protectorado colonial estadounidense. 15 países rechazaron la invitación y 5 serán observadores, incluido México. Dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, pues es importante la participación de ambos estados, ¿no? De Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro. Se está planteando que vayamos como observadores. El mandatario estadounidense ha criticado en múltiples ocasiones a los organismos multilaterales y retiró el financiamiento a por lo menos 66, incluida la Organización Mundial de la Salud. Ante las tensiones con la ONU, Trump creó al Consejo de Paz como su propio mecanismo que supuestamente colaborará con la Organización de las Naciones Unidas, como si estuvieran al mismo nivel. Y lo haremos en conjunto con las Naciones Unidas. Siempre he dicho que las Naciones Unidas tienen un potencial enorme, pero no lo han utilizado. Para los analistas, más que un organismo, el Consejo de Paz será, dicen, una especie de lobby empresarial. Estamos viendo, pues, las ansias de hacer negocios de un club privado, bastante opaco. Con información de Ingrid Sánchez, 11 Noticias. Angélica Guadalupe, hasta aquí la información internacional. Arrestado bajo sospecha por mala conducta el príncipe Andrés, aquí lo platicábamos ayer, y fue liberado finalmente. Sí, después de 10 horas de lo que parece que fue más bien un interrogatorio, sí, fue liberado. Y bueno, el rey afirmó que nadie está por encima de la ley y que va a continuar el proceso, pero bueno, mientras tanto, pues sigue en libertad a pesar de los crímenes graves de los que se le acusan, ¿no? Pesan Sí, sobre él acusaciones, Ingrid, que tienen que ver incluso con que habría facilitado información sensible del mismo gobierno de Reino Unido, pues a Epstein directamente.
Sí, o sea, ese es un tema importante porque la acusación formal, según lo que se ha dicho, es por mala conducta durante el ejercicio de un cargo público. Así es. En la legislación de Reino Unido es uno de los peores crímenes que se pueden cometer y puede ameritar desde 3 años de prisión hasta cadena perpetua. Sin embargo, no queda claro cuál es exactamente esa mala conducta que estarían, digamos, investigando o por la que lo estarían acusando. Uno supone que tiene que ver con el caso de Jeffrey Epstein, pero también se ha mencionado justamente ese tema de que haya divulgado algún tipo de información confidencial del gobierno a Jeffrey Epstein, porque recordemos que si bien son fundamentales, muy importantes los crímenes que cometieron todo este lobby o todas estas organizaciones, grupos, ¿no? Más bien de empresarios y de políticos, la otra cosa que se ha desnudado con los archivos Epstein es que se trata de un conglomerado de personas relacionadas con la economía y con la política a nivel internacional, los que dominan el mundo en los hechos, y que justamente eran espacios en donde se ponían de acuerdo para políticas económicas, para políticas militares, etcétera, ¿no? O sea, no son solamente los crímenes sexuales, sino cómo controlan el mundo estas élites, ¿no? Claro, porque además el príncipe Andrés tenía una representación diplomática a nivel comercial, representaba sobre este tema, con esta agenda comercial al Reino Unido, y bueno, eso le permitió establecer contactos con políticos, tener relaciones con distintos países, y de ahí viene el cargo, ¿no? Sospecha de mala conducta en el cargo público. Él niega que haya cometido, por supuesto, cualquier acción indebida. El rey Carlos III dice que siga el curso de las investigaciones, pero bueno, el día de ayer, como dice, solo pareció un interrogatorio y después de 10 horas lo liberan. Y todo esto en absoluta discrecionalidad, porque no se conoce nada de lo que él está argumentando y tampoco de los señalamientos claramente de los que se le acusa, ¿no? Terrible. Oye, Ingrid, además de esto que ocurre ahí en Reino Unido, pues está también el Consejo de Paz. Se reúnen ya por primera vez, pero otra vez tratando de reorganizar la Franja de Gaza, todo el territorio palestino, sin la presencia de ellos. En realidad a mí me parece que ambos temas están profundamente conectados, ¿no? O sea, son formas en las que estamos viendo que estas élites se organizan y toman decisiones pasando por encima de cualquier organismo multilateral que ellos mismos fundaron además, ¿no? O sea, porque recordemos que la ONU pues incluso muchas veces se consideró como un espacio de influencia de Estados Unidos, y ahora el propio Estados Unidos lo hace a un lado y crean este Consejo de Paz. Es decir, ellos mismos, o sea, son sus instituciones y ellos mismos están en un momento en el que no las respetan, ¿no? Me refiero al gobierno de Estados Unidos. Y es una situación compleja porque en realidad no queda claro cuál es el marco legal que tienen para operar, aunque hemos visto que la legalidad suele no ser de mucha importancia en estos casos, tienen como que una fuerza más bien política de facto, eso por un lado, y por el otro lado, pues también cuáles son sus intereses concretos, claro, ¿no? O sea, recordemos que Trump es un importantísimo miembro de un consorcio inmobiliario, igual que su yerno Jared Kushner, y pues claro que les preocupa el tema de la reconstrucción. Está Gaza, pero está Ucrania también, ¿no? Como el próximo lugar que es necesario reconstruir después de la guerra. Pues vamos a ver. Ahí está el tema. Y además, como dices, Jared Kushner, quien es el que lo representa, y fue su discurso, el tema inmobiliario. ¿Qué podemos hacer? Además en el tono en el que lo dice, un tono festivo, como si fuera algo maravilloso lo que nos espera ya en Gaza, después del genocidio cometido. Seguimos en comunicación contigo la próxima semana. Gracias, Ingrid. Gracias, Ingrid. Nos vemos pronto. Y nos vamos ahora con otros temas, porque mire, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a Petróleos Mexicanos, a Pemex, y esto fue por la obstaculización en el caso del feminicidio de Marichuy Zamudio, que ocurrió en enero de 2016. De acuerdo con la recomendación 001/2026, el 22 de abril de 2025, la institución recibió una queja por parte de un familiar de la víctima, quien señalaba que personal de Pemex no proporcionó los datos laborales y de localización de las personas acusadas del feminicidio, lo cual entorpeció las investigaciones. En ese sentido, consideraron que este hecho es una forma de violencia institucional, ya que incide negativamente en la confianza en el sistema de justicia, vulnera a las víctimas y obstruye el acceso a la verdad y a la justicia.
Ante ello, la CNDH recomendó a Pemex gestionar que la persona familiar de la víctima acceda a medidas de rehabilitación procedentes, incluida la atención médica y psiquiátrica. Asimismo, deberá proporcionar a las autoridades la información que se requiera, además de que se colabore en las investigaciones contra servidoras públicas responsables. También la paraestatal deberá realizar lo necesario para mantener actualizados los registros de su personal eventual o prestador de servicios y capacitar en derechos humanos a la Gerencia de Servicios Jurídicos. En un primer momento, la comisión tuvo conocimiento del feminicidio de la víctima que ocurrió el 16 de enero de 2016. Y tras acreditar las violaciones a sus derechos humanos y los de una persona integrante de su familia, se emitió la recomendación 155/2022, dirigida al Instituto Politécnico Nacional y la FGR para que integraran la carpeta de investigación. Nos enlazamos a Guanajuato, Armando Gama, ahí será la conferencia esta mañana. Buenos días, adelante. En efecto, Guadalupe, Elvira, Angélica, amigos de las 6, a pocos minutos de que inicie esta conferencia de prensa ahora aquí en el estado de Guanajuato, estas conferencias de prensa que la presidenta ha iniciado desde hace más de un mes justamente en los estados del país para supervisar las estrategias de seguridad que se aplican en cada estado. Ahora toca justamente al estado de Guanajuato y aquí en la región 12 militar en el municipio de Irapuato está a punto de realizarse esta conferencia a la que asisten, por supuesto, todo el Gabinete de Seguridad Federal encabezado justamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Está también los titulares de la Secretaría de Marina, de la Defensa, la Secretaría de Gobernación y obviamente la gobernadora de este estado, Livia García Muñoz Ledo. Así que prácticamente todo listo. Por supuesto que habrá otros temas sobre la mesa que hay que abordar y hay que analizar aquí en el estado de Guanajuato que tienen que ver con la seguridad. Este es uno de los estados, recordemos, es uno de los estados golpeados por los grupos criminales en los últimos años. Los municipios de Irapuato se encuentran dentro justamente de uno de los municipios de demarcaciones con mayor índice de criminalidad. Otro tema sobre la mesa también que se estará analizando es el tema de la atención a los casos de sarampión. Guanajuato, aunque no es uno de los estados digamos con alta incidencia de contagios, sí, pues también se está dando atención con estas aplicaciones masivas de jornadas de vacunación. Así que Guadalupe, Elvira, Angélica, prácticamente todo listo para que de inicio ya esta conferencia matutina. Más tarde, en punto de las 11 de la mañana, la presidenta estará trasladándose al municipio de León, en donde estará encabezando la inauguración de un bachillerato. Así las cosas, Guadalupe, Elvira, Angélica, desde Irapuato, Guanajuato. Pues tema sensible de la seguridad allá en Guanajuato. Armando, recordamos lo que ocurrió en esta cancha de fútbol, 11 personas muertas. Salamanca se convirtió pues en el epicentro de la violencia y ver el balance que hacen las autoridades para ver si continúa también ocupando los primeros lugares en este tema tan sensible, porque pues seguramente la inquietud de la gente apunta precisamente a ese tema, el tema de la seguridad. Efectivamente, el tema de la seguridad es algo muy sensible para esta población. Los jóvenes, principalmente, uno de los principales objetivos de las bandas delincuenciales. Recordar también que pues en esta zona del Bajío opera uno de los grupos criminales dedicados al robo de combustible. Y bueno, otros temas también que estarán saliendo en esta visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta entidad tienen que ver también con la economía y el impulso justamente pues también es altamente productiva, sobre todo la industria automotriz y bueno, la agroindustria, productos mexicanos que se exportan incluso alrededor del mundo. Guadalupe, Elvira, Angélica. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Armando, sobre todo por lo justo que en dices. estos momentos está saliendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues gracias, Armando, por el reporte y en vivo directamente nos quedamos contigo
desde León, Guanajuato. Vamos allá. Regresamos al estudio de 11 Noticias, principalmente pues para agradecer a todas las personas que respondieron a la pregunta que tuvimos en la semana. ¿Cuáles son los criterios que ustedes consideren deberían definir si una pensión otorgada a personas exfuncionarias es razonable o excesiva? En nuestra cuenta de Facebook, Monique Villegas nos escribe lo siguiente. Dice que la función que desempeñó, las horas y semanas que laboró, según su preparación profesional comprobada, también cuenta la antigüedad efectiva, el valor del salario mínimo, asimismo la situación correspondiente al cónyuge viudo y su edad para laborar y generar su propia pensión. Un tiempo razonable de laborar para adquirir derechos, dice, de manera equitativa. Gracias, Monique. Alejandro Castelán nos comparte que lo que indica la ley y la historia de las pensiones de todos los trabajadores que no tienen influencias políticas. Arlina Ortiz responde: todos los funcionarios, exfuncionarios federales deben estar bajo el régimen del ISSSTE, por lo tanto sus pensiones así deben estar reguladas. Irene MRN opina que deben de poner un tope de salarios para todos los funcionarios públicos con plazas de confianza o incluso quitar este tipo de plazas que no se rigen por las leyes laborales en general. Yoli MB menciona que de acuerdo y proporcional al tiempo trabajado, la edad y el último ingreso. Gracias, Yoli. Y José Luis Gutiérrez Cureño nos comparte que el mismo criterio que se usa para definir los salarios mínimos. Bueno, pues sí que hubo respuestas interesantes a nuestra pregunta sobre las pensiones. Ya nos vamos. Así es, nada más compartir por último en YouTube. Muchas gracias a María Sánchez. Estoy completamente de acuerdo que se quiten esas pensiones millonarias y aquellos mismos se daban sus pensiones. Ya basta de mantener a exfuncionarios. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Se quedan en Diálogos en Confianza. Buenos días.